Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que Jehová habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Gracias a Dios por su palabra. Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Quiero comentar que hubo una confusión en el texto, y esta mañana tengo para ustedes una meditación del capítulo 3, pero de segundo de Samuel. Sin embargo, para
para no dejar sin meditación este tiempo, para meditar algo en la palabra del Señor y seguir preparando nuestro corazón para el tiempo de la exposición de su santa palabra, quiero compartir con ustedes unas breves meditaciones de este segundo libro y espero que sean provechosas para nuestras almas, hermanos. Les doy una breve introducción al capítulo 3, perdón, de este libro. Hay una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Es en el tiempo que Saúl había muerto y David recibe esta noticia: ha muerto Saúl y sus hijos. Entonces el escritor o el autor del libro nos dice que hay una guerra, hay una tensión entre la casa de Saúl y de David, y entonces va a describir algo que cambiaría totalmente esto, lo que le daría dirección al pueblo por el tiempo en que David fue rey. En el versículo 6 nos dice que había guerra entre la casa de David. Esta es la segunda vez que lo repite. En el versículo 1 del capítulo 3 nos dice que había larga guerra. Pero dice algo interesante, hermanos. Dice que la casa de Saúl se iba debilitando, mientras que la de David se iba fortaleciendo. Nosotros veremos esta historia y esta tensión entre estos dos hombres. Pero hay algo importante que la Escritura nos enseña. La casa de David fructificaba, y de los versículos 2 al 5 nos nombra a estos hijos de David, el fruto de David, donde él multiplicó su familia, donde él está siendo fructífero en la tierra. Así que no solo nos dice que David prevalecía o la casa de David se fortalecía, sino nos da el fruto de lo que estaba pasando. Pero llegando al versículo 6 nuevamente, nos dice que pasó una situación interesante. Abner era el comandante del ejército de Saúl, y cuando Saúl muere, pues queda al frente del ejército y del reino. Pero es su hijo Isboset, el hijo de Saúl, quien sube al trono, y precisamente es este hombre quien le hace un reclamo a Abner y le dice: oye, ¿por qué has tomado la concubina de mi padre? Por lo que Abner se enoja terriblemente. Él le reclama y le dice: ¿acaso piensas, usa una palabra, que soy cabeza de perro? Es decir, que soy un traicionero, que soy un vil. Y ahí empieza, hermanos, el desarrollo de este capítulo. La ira de Abner lo hace reprender a Isboset, el cual era un rey títere, era un hombre que no reinaba, un hombre que tenía miedo a su comandante. Entonces este Abner le dice: ¿sabes qué? Hasta aquí, tu reino finaliza y lo voy a trasladar a David. Y entonces lo interesante es que Abner cita o trae a la memoria palabras del Señor, porque él dice y él reconoce que Dios había dado el reino a David. Así que este hombre, en su ira, piensa que puede quitar reyes y poner reyes. Él ha dicho a Isboset: el reino no será más tuyo, y manda a decir a David: David, ¿de quién es la tierra? Es decir, está lisonjeando a David para decirle: hay que hacer un pacto. ¿Recuerdas que tú querías reinar sobre Israel? Bueno, haz pacto conmigo y yo pondré al pueblo a tu servicio. Pero hermanos, quiero que veamos y que de aquí tomemos nuestra meditación. Este hombre que la Biblia lo menciona como un príncipe. David mismo dice más adelante, cuando este hombre es asesinado, y David lo llora, lo endecha, porque David está demostrando y asegurando que el pueblo entienda que él no tuvo que ver en esta muerte de Abner. Él dice: él fue un príncipe y un grande en Israel. Y las historias que vemos en los libros de Samuel, vemos cómo este hombre realmente era una pieza clave en el ejército de Saúl. Y él, podemos pensar, servía a Dios, ¿sí? Él ganaba o él peleaba las batallas de Israel. Pero hermanos, había soberbia en su corazón, de tal manera que él pensó que podía tomar una prerrogativa, un derecho que solo Dios tiene.
Dice Daniel 2:21 que Dios pone y depone reyes. Él tiene esa autoridad, ese derecho de poner y quitar reyes. Pero ahora este hombre en su ira está diciendo: Isboset, te vas, David, el reino es tuyo. Y hermanos, ¿por qué quise tomar a este hombre como un ejemplo para meditar? Porque era un hombre que, como dije, era una pieza clave en el ejército y en el pueblo. Era un hombre que a sus ojos o a los ojos de las demás personas servía a Dios. Es decir, en nuestros tiempos podríamos decir, era un buen cristiano. Era un cristiano, estaba sirviendo, estaba haciendo lo que entendía que debía hacer. Pero hermanos, su corazón tenía un problema. Su corazón era guiado por su propia voluntad. Es decir, él buscaba lo suyo y no lo que es el Señor. Vamos a ver esto en un momento. Unos capítulos atrás, en el primer libro de Samuel, en el versículo 26, en el capítulo 26, perdón, y en el versículo 14, vemos una escena donde David llega al pueblo, toma la lanza de Saúl. La Biblia dice que Dios había hecho caer un sueño profundo sobre el ejército. Entonces David aprovecha, toma la lanza y el recipiente de agua, y miren lo que dice: dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió, dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? ¿Está el ejército? ¿Está Abner? ¿Está Saúl? Y veamos lo que pasa en capítulo 24. Una vez más, Saúl, persiguiendo a David, sacó 3,000 hombres, versículo 2, escogidos de Israel, y fue en busca de David y de sus hombres. Versículo 20. En este punto fue cuando Saúl entró a la cueva. David y sus hombres lo ven y le dicen: aquí está en tu mano, Dios lo ha entregado. Pero vean el corazón de David. Corta la capa y luego se turba su corazón, se arrepiente. Entonces cuando Saúl se va, él lo sigue y le dice: ¿por qué me persigues? Y miren las palabras de Saúl: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues por Jehová que no destruirás mi descendencia. Hermanos, mi punto es: David, Saúl, Abner y todo el pueblo sabían que Dios había dado el reino a David. Sabían que Dios había levantado a este rey para vencer a los enemigos de Jehová. ¿Sí? Y este hombre, Abner, sabía perfectamente eso, porque él estaba en esa escena cuando David tomó la lanza, cuando David cortó el manto y salió con el pedazo. Abner estaba viendo y escuchando la voz de Saúl diciendo: tú reinarás, acuérdate de mi familia. Pero miren lo que dice 2 Samuel capítulo 2 versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesur, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Es decir, este hombre, sabiendo la voluntad de Dios, conociendo esa voluntad, quiso hacer la suya propia, quiso moverse por sus propios intereses. Entonces ahora cuando está hablando a David y diciendo: hagamos pacto, él no está pensando nuevamente en hacer la voluntad del Señor. Él está pensando: ¿cómo puedo tener un lugar con el nuevo rey? ¿Cómo puedo congraciarme con el nuevo rey para seguir teniendo un lugar en Israel? ¿Y por qué quería mencionar a este hombre, hermanos? Porque es un personaje que podríamos pensar que, como dije, es un buen hombre, un hombre fiel, un hombre que sirve. Pero hermanos, trasladándolo a nuestras vidas, mi punto es que como cristianos
sabemos la voluntad del Señor por su palabra, entendemos muchas cosas en su palabra, pero aún así, hermanos, aún así podemos estar viviendo nuestra vida o parte de nuestra vida como un Abner, ¿sí? Moviéndonos por nuestros propios intereses, moviéndonos por lo que pensamos que está bien, porque quizás en mi trabajo, si hago más horas, tengo más holgura, pero puede haber áreas en nuestra vida donde estamos actuando como ese hombre. Sí, venimos todos los domingos, participamos en un ministerio, pero hermanos, creo que ese texto nos ayuda a examinar que aún pensando que estamos bien, que estamos sirviendo al Señor, es bueno y necesario hacer una examinación para saber si hay áreas de nuestra vida donde estamos actuando como Él, donde estamos sabiendo la voluntad del Señor, incluso, ¿saben qué, hermanos? Escuchándola los domingos a través de la predicación y diciendo sí, pero Santiago nos advierte. ¿Por qué lo digo, hermanos? ¿A un cristiano no le podría pasar? No, Santiago dice en Santiago 1, dice: hermanos míos, no seáis oidores olvidadizos. Hay una advertencia para los cristianos que podemos caer en esto. Así que, aprovechando este texto, podemos reflexionar y meditar si nuestra vida depende enteramente de Dios, o si de alguna manera, quizás inconsciente, hemos puesto una línea y dicho: Señor, en todas estas cosas yo necesito tu ayuda, yo oro para que tú me ayudes, pero en estas otras, Señor, pues yo me las arreglo, yo realmente no son tan complicadas, yo sé cómo hacerlas. Y entonces caer en las situaciones que comentaba. ¿Para qué voy a orar por mi trabajo? ¿Para qué voy a orar si estoy en un ministerio de la iglesia? Eso no necesita oración. Ya sé que está correcto. Y de repente, hermanos, podemos encontrarnos en parte, quizás, no haciendo lo que Dios nos manda hacer. Fíjense que hay una imagen interesante, cómo la casa de Saúl se iba debilitando y cómo la casa de David se iba fortaleciendo. Y eso nos recuerda a Gálatas capítulo 5, porque esa guerra que había entre esos dos hombres nos recuerda que dentro de nosotros hay una guerra, hermanos, el espíritu y la carne, dice Gálatas, ¿verdad? Para que no hagamos lo que queremos, lo que debemos. Entonces no es extraño o no es incorrecto pensar o examinar que podríamos en alguna área de nuestra vida estar haciendo eso. Por ejemplo, hermanos, ¿qué tal con nuestras convicciones? Yo dije, nuestra dependencia de Dios, sí, podemos pensar que dependemos de Dios y estar olvidando áreas de nuestra vida y descuidándolas. Pero ¿qué tal nuestras convicciones? ¿Qué tal nuestra manera de ver el pecado? ¿Qué tal cuando recién el Señor nos salvó, ese celo que teníamos de hacer pacto con nuestros ojos, de dedicarnos enteramente al Señor, de no ofenderlo en lo más mínimo? Podemos tomar también aquí el ejemplo de David. Fíjense, David era perseguido por Saúl. Saúl buscaba su vida, es decir, no simplemente quería encerrarlo o darle un escarmiento. Saúl lo quería matar, quería acabar con David. Y aunque él tuvo oportunidades distintas para frenar eso, para vengarse legítimamente, quizás su convicción era: él es el ungido de Jehová, no tocaré al ungido, no lo tocaré. Era una convicción profunda, un temor santo de Dios. Y nunca lo hizo, hermanos, sino que él confió y dijo: el Señor pague a cada uno conforme su maldad. Y ese ejemplo nos anima y nos exhorta, porque, como dije, al pasar del tiempo, hay algo que personalmente no me gusta decir, pero
pero que se usa la frase, ¿no? Es que ya no estás en tu primer amor. Y eso implica que ya no eres tan fervoroso y que ya puedes como ser más ligero en muchas cosas. Ya no hay que ser tan intenso. Pero hermanos, en ningún lado de la Escritura vemos eso. No vemos eso. David hasta el fin de sus días fue intenso. Fue fiel al Señor. En ese capítulo, cuando lleguemos allá y lo leamos, vamos a ver que incluso David mandó traer a su esposa. Le dijo a Abner: ok, no vengas a verme si no traes a Mical, mi mujer. Y entonces manda a decir a Isboset, le dice: restitúyeme a mi esposa. El pacto que David había hecho con esa mujer no se le olvidó. Había una convicción en él. Ella era su esposa. Le había costado 100 prepucios de filisteos. Pero hermanos, como dije, nos sirve para examinar cómo estoy en mi compromiso, mi convicción de que debo servir al Señor. Si falto, ¿qué pasa? Si falto al ministerio donde sirvo, no importa. Si mi compromiso ya no es tan fuerte como para decir, bueno, si voy o no voy, pues igual funciona sin mí. O mi iglesia necesita ayuda en estas áreas. Lo sé, es la voluntad del Señor que lo haga así. ¿Y qué falta? Ven, hermanos, si escarbamos, puede haber lugares donde estamos viviendo como un Abner, una parte de nuestra vida. Hay una película que es un poco fantasiosa, pero no importa esa parte. Hay una escena que a mí me impactó y me exhortó. Es un hombre que es un maestro de Biblia en los 1800 y viaja al futuro, ¿no? Y entonces él llega a una iglesia y la ve apagada y la ve seca y lo invitan al cine un lunes. Cuando llega al cine, él no sabía qué era esto. En la escena de la película se ve que sale corriendo, gritando: paren la película, paren la película. Alguien blasfemó el nombre del Señor. Y yo dije: caray, qué convicción. Es decir, en estos días nos molesta, nos turba que alguien ofenda a Cristo. Podemos soportar pláticas obscenas sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos exponemos a eso. Hermanos, a eso me refiero con convicción. A eso me refiero si realmente vivimos para Dios, si realmente lo que hemos creído lo seguimos practicando o lo hemos soltado poco a poco. David nos ayuda en este texto como ejemplo de eso. ¿Y saben qué? La dependencia de Dios es una ayuda, una medicina para ese compromiso. Vemos que cuando Saúl muere, Abner toma su decisión y dice: este es el rey. Pero David no, hermanos. David ora al Señor. David ora al Señor, busca al Señor. ¿Y saben qué? Para algo tan sencillo: Señor, ¿a dónde voy? Señor, ¿a dónde subiré? Y Dios le responde y le dice: ve a Hebrón. ¿Y saben qué? David hace la voluntad de Dios, llega a Hebrón, ¿y qué creen que pasa? Lo coronan rey, lo hacen rey. Y ahora David es el rey de esta parte de la nación. Y ya no está más merodeando, ya no está más yendo de un lado para otro. Ahora tiene un compromiso, ahora está dedicado al pueblo de Dios, a la obra de Dios, a lo que Dios había dicho que era su voluntad: librar a Israel de todos sus enemigos por mano de David su siervo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vemos eso en otras escenas, y principalmente piensen esto: vemos eso en nuestro Señor Jesucristo. Vemos esa dependencia de Dios, hermanos, que nosotros necesitamos más. Esa dependencia de Dios, ese estar llevando nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra familia, todo a Dios, dependiendo sinceramente en todas las áreas, diciendo: Señor, sea tu voluntad y no la mía. Y aún examinando si eso
lo que estoy diciendo tiene un doble interés. Pero hermanos, eso nos ayudará, porque en la medida que más entendemos esa voluntad de Dios y más la anhelamos, comprometernos no costará tanto. No costará tanto, hermanos. Así que podemos tomar de ese pasaje esas verdades, esos consejos, esas exhortaciones para nosotros. Pero quizás también podemos pensar en el carácter de Cristo, porque Él en Getsemaní oró al Padre, Él buscó la voluntad de Dios y dijo: no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué vemos, hermanos? Fue a la cruz, padeció bajo la ira de Dios por nosotros, ¿sí? Y yo sé que puede haber casos, puede haber hermanos y hermanas aquí que dicen: hermano, pero yo sufro porque trato y no puedo, y trato y fallo. Pero hermanos, el principio es el mismo: depender de Él para poder ser fieles a Él. Pero cuando hemos vuelto al Señor una y otra vez y diciendo: Señor, estoy aquí y ni tengo palabras porque necesito pedir perdón otra vez por lo mismo. Quiero decirte una frase que dijo un puritano, Thomas Goodwin. Dijo, para consolar nuestro corazón en ese caso, él dijo: es tu pecado el que lo mueve más a compasión que a ira. Es tu pecado el que lo mueve más a compasión que a ira. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque a veces los mandamientos de Dios nos mueven a hacer algo, a trabajar, a esforzarnos. Pero olvidamos el amor de Cristo, olvidamos esa gracia, olvidamos que Dios dice, o en este caso, lo que está diciendo este autor, diciendo: aunque falles, Dios, Cristo, su compasión es tal que en vez de enojarse contigo, se compadece de ti, te ama. ¿Por qué, hermano? Porque la medida de tu pecado no puede agotar su gracia. Su gracia es infinita. Pero si saber eso, que Cristo nos ama de tal manera y se conmueve en su corazón, se conmueve por nosotros y por nuestra debilidad, como dice Hebreos. Si eso nos hace pensar: bueno, entonces tengo más gracia, pues. Pero si por el contrario, eso conmueve tus entrañas de amor y dices: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me amas de tal manera que tú te compadeces de mí a pesar de cómo soy? Hermano, eso te dará fuerza. Eso te dará fuerza para depender más de Él y para servirle de una manera, con una entrega mayor. Un impío puede pensar: bueno, mayor gracia, pues mayor libertad, puedo hacer lo que quiera. Pero yo sé que el cristiano dirá: ese amor me mueve, ese amor de mi Señor me mueve a servirlo, me mueve a confiar en Él, me mueve a buscarlo, a llevar cada área de mi vida, cada aspecto de lo que hago a Él, para adorarlo. Así que, hermanos, sus promesas, su carácter, su vida nos ayuda y nos da fuerza, nos da ejemplo para que hagamos esto, hermanos. Queremos que nuestra convicción sea firme y fiel. Dependamos de Cristo, dependamos de Él. Dependamos en una mayor medida
de su voluntad y asegurémonos de hacerla, hermanos. Sigamos cantando a nuestro Señor.